Hola, muy buenas noches, compañeros. Bienvenidos que van conectándose a la transmisión del día de hoy. Estoy terminando de compartir el link de la transmisión en algunos grupos para que podamos iniciar. Hola Margarita, buenas noches. Bienvenida, bienvenidos los demás compañeros también que están llegando ya en un minutito. Damos inicio con la conferencia. Tenía desactivado el micrófono. Bueno, buenas noches, bienvenidos. De pronto, si hay algún compañero o compañera nueva, les doy la bienvenida. Este es un curso que se llama Conocimiento de sí mismo. Estamos estudiando temas todos relacionados con el despertar de la conciencia, ¿sí? Sobre cómo vamos a desarrollarnos internamente. Cada clase nos enseña prácticas también y eso es lo más importante. Este curso se trata de la práctica. Cada vez que uno estudia una conferencia como hoy, la reflexiona y listo, se pone a practicarla, ¿sí? Cuando uno trabaja de esta manera, pues siempre va a ver los resultados, definitivamente. El tema que nos toca estudiar este día de hoy, como pueden ver, se llama ¿Cómo se fabrica alma y espíritu? El objetivo que tiene la conferencia de hoy, pues, es hablarnos acerca del alma. Es algo que hemos escuchado, les aseguro, muchísimas veces, ¿sí? Ustedes han escuchado mucho acerca de alma, acerca de espíritu, porque se habla de ello en diferentes culturas, en diferentes grupos religiosos también. Pero muchas veces nadie sabe a ciencia cierta qué es el alma y qué es el espíritu y por qué se tiene que fabricar, ¿sí? Realmente nosotros lo vamos a desarrollar. A ver, déjenme ver porque acá no puedo ver los comentarios. Permítanme. Aquí sí. Hola Jorge, buenas noches. Francisco y Joselito dice, buenas noches Mónica, gracias por tan gran conocimiento y recordar el origen que somos. Bueno, muchas gracias también a ti, Joselito, por acompañarnos el día de hoy. Bien, miren, ¿por qué vamos a desarrollar o a fabricar el alma? ¿Sí? Porque nosotros en estos momentos sí tenemos el alma, pero no la poseemos. Para ser más exactos, tenemos el alma fraccionada en pedacitos. Tenemos el alma contaminada. Hay una frase, ¿sí? Que el Maestro Jesús, el Cristo, decía, en paciencia poseeréis vuestras almas. Estaba hablando de este trabajo que nosotros tenemos que hacer pacientemente
para poder tener alma. Pero bueno, ¿qué es el alma? ¿Sí? Empecemos desde ahí. ¿Qué es el alma? Vamos a definir el alma como un conjunto de virtudes, de poderes, de facultades y de fuerzas que todo ser humano tiene implícito en su interior. O sea que, fíjense, estamos hablando de facultades. Cuando hablamos de facultades, hablamos de clarividencia, clariaudiencia, telepatía, telemetría, polividencia, no sé si ya mencioné, ¿sí? El oído mágico, la intuición. Por ejemplo, todas estas facultades las tiene todo ser humano. Pero ¿por qué no se le están desarrollando? ¿Por qué no se le están manifestando en este momento? Claro, porque no tiene alma. Ahí nos podemos dar cuenta que no tiene alma, ¿sí? Una persona que tiene alma es una persona que puede ver las dimensiones superiores, por ejemplo. Una persona que tiene alma, que ya tiene el alma fabricada o el alma desarrollada, podría darse cuenta cuando un ser querido, por ejemplo, muere, y podría ver cuando el alma precisamente de esa persona, sí, o el espíritu de esa persona sale de su cuerpo físico y pasa a otras regiones, a otros procesos en otras dimensiones. Lo podría ver. Y entonces, obviamente no sentiría ningún sufrimiento. Sin embargo, nosotros, sin alma o con el alma fraccionada, ¿qué sucede? Nosotros, pues vemos cuando un familiar o cuando una persona simplemente sí desencarna, o sea, se muere, pero no podemos ver más allá, no comprendemos y nosotros pues pensamos que ahí se terminó todo, ¿cierto? Y sufrimos mucho, lloramos. Bien, una persona que tiene alma pues también tiene toda clase de poderes. ¿Sí? Una persona con alma, o sea, si nosotros tuviéramos alma, pues tendríamos, por ejemplo, el poder de cuando hay una tempestad. Imagínense, hay una inundación y están sucediendo muchos desastres en una ciudad. Uno con alma tendría el poder de detener esa tempestad, de detener una presa que se está desbordando, porque se tiene el poder de mandarle a los elementales del agua, ¿sí? Que son las ondinas y nereidas del agua, y ellos le obedecerían. Entonces ellos detendrían esa catástrofe. Claro que una persona con alma y con estos poderes siempre los pone al servicio de la conciencia. O sea, que no va a actuar por capricho, ¿sí? No va a detener, por ejemplo, si volvemos a ese mismo ejemplo, de detener una tempestad, no lo va a hacer si la ley no se lo permite, no lo haría simplemente porque la persona quisiera proteger a unas personas, ¿sí? Si los desastres ocurren, pues también nosotros sabemos que aplican ahí las leyes kármicas a nivel de una región, por ejemplo, ¿sí? Y por eso se están sucediendo estos acontecimientos. Bien, entonces aquí nos damos cuenta, pues que nosotros ahorita entonces no tenemos esos poderes, quiere decir que no tenemos fabricada el alma, ¿sí? Es que simplemente la mera palabra decir alma, cuando nosotros hablamos de alma, ¿sí? Sabemos que estamos hablando de algo muy profundo, de algo muy significativo, de algo muy espiritual. Entonces, ¿cómo sería que nosotros que somos, por ejemplo, mentirosos, tenemos alma? ¿Sí? ¿Cómo sería que nosotros que somos lujuriosos tenemos alma? ¿Ustedes creen que una persona con alma estaría mirando con lujuria a otra? ¿Sí? ¿Le estaría mirando la ropa pegada, la ropa corta a otra? Ahí está la prueba de que nosotros no tenemos el alma y necesitamos fabricarla. ¿Sí? Si nosotros tuviéramos alma, ¿ustedes creen que estaríamos fumando? ¿Que nos estaríamos drogando? ¿Que estaríamos bebiendo alcohol? No, por eso ahí está esa prueba de que no tenemos el alma o no tenemos el alma fabricada, o sea, tenemos todas estas fuerzas volteadas. Nosotros somos energía, como bien lo hemos explicado en otras conferencias,
como conciencia, como parte espiritual, somos un 100%. ¿Sí? Pero de ese 100%, sabemos que solo un 3% es lo que se encuentra limpio, digamos, que no está metido dentro de nuestros defectos psicológicos. El 97% de nuestra esencia está contaminada, ¿sí? Está sucia, y precisamente eso es lo que en este momento nosotros podríamos determinar como alma. Entonces, es decir, que si en este momento el 97% de mi energía está sucia, de mi esencia está sucia, ¿sí? Entonces yo tengo un alma sucia. Por eso cuando una persona, ustedes se dan cuenta que comete muchas maldades, ¿sí? O que no quiere a sus hijos, o que no quiere a sus papás, le dicen, ese es un desalmado. O que no quiere a su esposa, ese es un desalmado. Dicen, ese no tiene alma. ¿Por qué? Porque precisamente el no tener alma es una carencia de virtudes. Una persona con alma tiene virtudes. ¿Sí? Una persona con alma tiene la virtud del amor. Una persona con alma tiene la virtud de la comprensión, tiene la virtud de la honestidad. Nosotros no lo tenemos. Y ahí es pues esta necesidad de fabricar o de desarrollar el alma. Entonces, quiere decir que si toda mi energía ahorita está contaminada, ¿sí? Pues para que yo pueda fabricar esa alma, necesito empezar a descontaminar, ¿sí? O empezar a limpiar mi energía. Ese es el trabajo si hablamos de alma, si hablamos de querer tener alma, de ser seres espirituales. Definitivamente estamos hablando de limpiar toda esa energía que se encuentran dentro de nuestras formas equivocadas de ser. ¿Sí? Entonces yo tengo un 97% de energía atrapada dentro de los defectos, y si la voy liberando chispita por chispita, ¿sí? Fracción por fracción, la voy unificando, la voy condensando en la columna vertebral, para ser exactos, el alma, para que se fabrique el alma. Esa energía tiene que ser primero liberada, luego condensada en la columna vertebral, como lo estudiábamos en la conferencia del día jueves de la semana pasada, cuando Roxana nos habló de la creación de los cuerpos. ¿Sí? Y esos cuerpos, con esa energía condensada, es lo que le va a dar vida a el alma humana. ¿Sí? Y vamos a hablar entonces ahorita de esos pasos para que nosotros podamos tener alma. ¿Cómo es que vamos a empezar y continuar para que quede creada esa alma? Bien, entonces hablábamos primero de que las virtudes es parte de tener alma. Entonces, que si yo en este momento no tengo virtudes, pues quiere decir que no tengo alma, ¿sí? Entonces, necesito primero que empezar a cosechar virtudes. Por ejemplo, ¿sí? Vamos a hablar de la honestidad. Nosotros no somos personas honestas. Nosotros tenemos más bien el yo honesto. O sea, nos creemos honestos. Una persona se cree honesta porque le dice en su cara sus verdades a otra. Ese no es honestidad, ¿sí? Eso incluso habla de incomprensión, habla de crítica, ¿sí? Habla de un ser desalmado. Pero dice, es que a la gente no le gusta que yo le diga las cosas como son, yo soy muy honesto. No, eso no es ser honesto. Él se cree que es honesto, pero eso no es la virtud. Es simplemente el yo en el otro polo. Todos nuestros defectos están o en el lado activo o en el lado pasivo, pero son yoes al fin. O sea, una persona puede ser muy tímida y no le dice, vamos, alguien puede preguntar, ¿y cómo se me ve esta ropa? Y a alguien le puede dar vergüenza decir con honestidad cómo se le ve, ¿sí? Entonces puede decir una mentira para hacerla sentir bien. ¿Está siendo honesto? No. Pero entonces otra persona le dice, la verdad, te ves mal, te ves feo, te ves chaparro, te ves gorda. Entonces dice, es que yo soy honesta. Es que a mí no me gusta estar diciendo mentiras. ¿Hay conciencia actuando ahí? ¿Hay virtud? ¿Hay alma? No. Los dos son extremos de un mismo efecto.
¿sí? Entonces, uno va a encontrar este defecto, por ejemplo, de la deshonestidad, ¿sí? El defecto de la mentira, un defecto engañador, un defecto ladrón, un defecto fraudulento, ¿sí? Que es todo lo que encierra la virtud de la honestidad y muchos otros detalles más. Para que uno pueda ir cosechando esas virtudes y poder tener alma y poder ir desarrollando el alma, pues tenemos que dejar de ser mentirosos. Tenemos que dejar de ser ladrones. Tenemos que dejar esa, yo te digo las cosas como son, y también tenemos que dejar el otro extremo de, entonces yo miento para quedar bien o yo miento para hacerte sentir bien. ¿Sí? Sabemos que tenemos la práctica de ¿qué? De la muerte psicológica para la eliminación de estos defectos. Bien, entonces se comprende, pues para no poner tantos ejemplos, ¿sí? Que parte de tener alma entonces implica eh, sacar de dentro de la conciencia o de la esencia, ¿sí? De los defectos psicológicos esa virtud. O sea, por ejemplo, yo soy una persona que tiene mal genio, todos somos personas que tienen mal genio, algunos lo demuestran de una forma y de otra. ¿Sí? Entonces, ¿ahí qué falta? La virtud de la dulzura, la virtud de comprender a los demás, porque el hecho de tener mal genio es porque yo no estoy comprendiendo al otro. Sí, a mí me da mal genio, perdón, y termino criticando al otro. Y si yo continúo de esa forma, ¿cómo voy a tener alma? Ustedes se imaginan, las personas sí hablan, pues por ejemplo, de los cielos, hablan de Dios, de la unión con Dios. ¿Ustedes se imaginan a alguien con mal genio uniéndose a Dios? ¿Uniéndose a su propio Dios? Pues eso no es posible, ¿cierto? ¿Ustedes se imaginan a una persona miedosa siendo esa unión con Dios? ¿Sí? Hay muchos conceptos que nosotros tenemos de Dios, pero de esa manera no podemos llegar a Dios, ¿sí? No podemos tener esa alma. Bien, entonces nosotros pues vamos a darnos a la tarea de observar siempre todos esos errores, ¿sí? Todos estos eh, defectos psicológicos que tenemos, esas formas de ser equivocadas y las vamos a ir eliminando. Para esto pues se necesita muchísima voluntad. Sí, mucha voluntad de dejar de ser lo que somos para convertirnos en personas diferentes. Empezar a actuar con armonía, empezar a ser castos, empezar a eliminar todos nuestros defectos de la lujuria. Y bueno, para terminar esta parte de las virtudes, ¿sí? Que es algo muy importante que nos vamos a dedicar a cosechar todos los días, debemos de tener bien en cuenta, recalcamos, que el defecto psicológico se divide en positivo y negativo, o activo y pasivo. Si no hay un proceso de muerte psicológica, nadie aquí es virtuoso. Si ahorita nos pusiéramos a decirnos o a preguntarnos a nosotros mismos, entre nosotros mismos, cuáles son las virtudes que tiene cada quien, empezamos a decir muchas. Ninguna es virtud. Todas son simplemente una parte del defecto en un polo. ¿Sí? Está la persona que puede decir aquí, yo no bebo alcohol, entonces yo soy virtuoso. No, ese simplemente es el yo que no bebe porque no le gusta el sabor del alcohol, porque le da miedo caer en el vicio, porque ya estuvo en el vicio y ahorita no quiere volver a lo mismo, porque critica, por ejemplo, a los que beben, no los comprende. Si se dan cuenta, ese sigue siendo un defecto. Y por el otro lado está el que justifica su copita de alcohol de vez en cuando o sus, pues, borracheras incluso. ¿Sí? Bien, todo defecto entonces tiene que pasar por la muerte en los dos polos. Cuando nosotros vamos cosechando esas virtudes, ¿sí? Entonces iremos poco a poco siendo personas con alma. Listo. Si tienen ustedes alguna pregunta, pues lo pueden ir dejando por ahí en los comentarios. Hola Luz, buenas noches, bienvenida. Listo, ahora hablemos de los poderes. ¿Sí? Entonces, para que nosotros tengamos alma también, vamos a tener poderes. Una persona va a conseguir poderes, o la única manera de conseguir poderes es cuando vaya fabricando sus cuerpos existenciales para el ser. Es decir, va eliminando defectos psicológicos durante el día, durante la noche se une sexualmente con su pareja en matrimonio
¿sí? Fidelidad, castidad y amor. Hace su práctica de transmutación sexual, que es la conferencia, la vimos el jueves pasado, igual la pueden volver a escuchar, ahí está grabada. Y va subiendo toda esa energía, se va condensando la energía en la columna vertebral y va creando los cuerpos, ¿sí? Cuando se regenera el primer cuerpo, que es el cuerpo físico solar, entonces la persona ya va a tener desde ahí un poder, que es platicar con los elementales de la tierra, ¿sí? O sea, ustedes han escuchado hablar de los gnomos, ¿sí? De esos monitos que viven por ahí en los árboles, que son muy juguetones, que les gusta andar cargando sus libros para todos lados porque pues se la pasan estudiando. Sí, esos gnomos y pigmeos tienen muchísima sabiduría acerca de la tierra, acerca de la verdadera agricultura, por ejemplo, ¿sí? Una persona podría, con ese poder, podría mandar a los elementales o a los gnomos y pigmeos que detuvieran un terremoto o que provocasen un terremoto en dado caso que la ley divina así se lo mandara. ¿Sí? Eso es poder. ¿Nosotros podemos hacer esas cosas en este momento? No. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Necesitamos fabricar nuestra alma. ¿Sí? Y luego se fabrica el cuerpo vital solar, o se regenera más bien el cuerpo vital solar. Entonces ahí la persona ya puede mandar a las ondinas y nereidas, se puede comunicar con los elementales del agua. Ese es otro poder. Enseguida fabrica su cuerpo astral y ahora va a poder hacer sus desdoblamientos astrales conscientes cada vez que lo quiera, no va a tener dificultad alguna, va a poder visitar otros planetas, ¿sí? Del mismo sistema solar, va a poder entrar en el fuego sin quemarse, porque los elementales del fuego, que son las salamandras del fuego, ¿sí? Esos son los elementales, le obedecen, no lo dañan. Se dice que un maestro ya con cuerpo astral podría meditar en medio de un volcán, ¿sí? De fuego y pues no lo dañaría. Eso es poder, ¿se dan cuenta? ¿Sí? Estas personas que van teniendo ya estos cuerpos o esa alma se les llama hombres de verdad. O sea, los que ahorita se les dice hombre realmente es varón. Sí, está mal dicho hombre, ustedes son varones. Pues ustedes que nos escuchan del sexo masculino y entonces nosotras, mujeres, ¿sí? Cuando hayamos fabricado nuestra alma, entonces ahora sí vamos a ser hombres verdaderos, no importa el sexo que seamos. Tanto mujer como varón se convierte en un hombre. Entonces un hombre tiene poder. Cuando fabrica su cuerpo mental, ¿sí? Ahora tiene el poder de ponerse en contacto con otros elementales que están en el aire, que son los silfos y sílfides del aire. También estos le obedecen. ¿Sí? Ellos se encargan cuando hay aire, cuando no hay aire, cuando hay un tornado, todo lo relacionado con el aire, ¿sí? Ahí están esos silfos y sílfides y tienen muchísima sabiduría acerca de los átomos. Y también una persona ya con este cuerpo, que sería el cuarto cuerpo creado, le daría todos estos poderes. Y finalmente está el quinto cuerpo. ¿Sí? Estas se le llaman las 5 iniciaciones mayores. Y el quinto cuerpo, que es el cuerpo causal o el cuerpo de la voluntad, le da el poder en el verbo. ¿Sí? Ahora puede mandar y también crear con el propio verbo. Entonces, véase, realmente todos esos poderes que están en nuestro propio interior, latentes. La mayoría de los seres humanos en todo el planeta Tierra, la mayoría mueren y seguirán muriendo sin haber activado, sí, o desarrollado esta alma en sí mismos. O sea, sí, realmente es triste, ¿no? Pero nos terminamos muriendo sin alma. O con el alma contaminada, como le quieran ver. Facultades, ¿sí? Entonces hablábamos que una persona que va fabricando su alma también va cosechando facultades. Esto se van activando conforme se va creando cada cuerpo. Si realmente cuando se activa el chakra es cuando se activa bien esa facultad. Entonces empieza a ver a los elementales, a hablar a los elementales, a recordar todas sus vidas pasadas, ya no como ahorita. Si ustedes ahorita investigan una vida pasada, pues van a ver, bueno, sí nos pueden mostrar varias vidas pasadas, pero vemos como partecitas de esas vidas, como vemos el cuerpo que teníamos, cómo nos llamábamos, vemos situaciones que son muy similares a las que estamos viviendo ahorita,
¿sí? Pero partes. Y aquí ya empieza a recordar todas sus vidas pasadas, sin problema alguno, ¿sí? Luego tiene el poder de la telepatía, que es poder comunicarse simplemente con la mente sin necesidad de articular verbo, la intuición, que es en donde va a poder estar escuchando a su conciencia siempre que le hable. El don de lenguas. El don de lenguas es cuando una persona, no es lo que se habla en muchas religiones, en donde una persona empieza a como a convulsionar y a hablar cosas así muy raras que nadie las entiende. Eso no es don de lenguas, sí, esas son posesiones. El don de lenguas es cuando una persona habla, muchas otras le escuchan independientemente que sean de diferentes países o culturas, o sea, que hablen distintos idiomas, pero todos le van a entender a la vez. ¿Sí? Entonces, el verbo que emite esa persona con este poder es comprensible para cualquier persona. Sí, ya es un verbo que va más allá de un lenguaje común. O sea, alguien que habla inglés, un chino, un mandarín, sí, uno que habla español, todos le entenderían exactamente igual. Luego está el oído mágico, la clarividencia, la polividencia, ¿sí? Puede escuchar las dimensiones superiores, puede ver las dimensiones superiores y puede sentirlo y verlo todo a la vez. ¿Cómo se desarrollan estas facultades? ¿Las tenemos todos? Sí. No tiene caso tratar de despertarlas con ciertos mantras, artilugios, lo que sea que ustedes puedan escuchar o leer por ahí. Estas facultades se van a despertar completamente y de una manera blanca cuando vayamos creando estos cuerpos. ¿Sí? Entonces, esto es lo que va haciendo que una persona, o esto más bien va teniendo una persona que va fabricando su alma. Dice Luz, una persona que tiene muchas virtudes es una persona con alma, es una persona que va fabricando su alma o que va desarrollando su alma, ¿sí? Porque esto se va dando gradualmente. Si tú, por ejemplo, el día de hoy, puede ser que hoy tuviste muchos deseos de desesperarte, ¿sí? Tú estuviste, te salió la impaciencia con algunas personas, pero te detuviste. Hoy hiciste la diferencia. Entonces, cada vez que te sentías desesperada e impaciente, volteabas a ver a tu interior y te negabas. Y no decías nada, y no criticabas, y no te quejabas. Y estabas practicando la muerte psicológica a esas formas de ser. Cada vez que tú te negabas a eso y practicabas la muerte, se liberaban chispitas de dentro de ese defecto. ¿Sí? Entonces esas chispitas van siendo al menos pequeñas virtudes que tú vas cosechando. Y esas pequeñas virtudes es por eso que en otro momento, cuando estamos en las mismas circunstancias, entonces, aunque sea un poquito, nosotros ya nos comportamos diferente desde la comprensión. Ya no nos cuesta después tanto trabajo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya tienes un poquito de virtud. Entonces, luego falta más, ¿sí? De pronto te volviste a impacientar, pero ahora fue por otros detalles, que todavía falta rescatar esas virtudes. Y así, poco a poco, entonces te vas volviendo una persona paciente, de verdad, ¿sí? Desde la virtud. Una persona dulce desde la virtud, desde la comprensión, porque ya vas teniendo esa sabiduría. Entonces, eso se va teniendo gradualmente y cada día, y realmente en cada momento del día, cuando nos negamos a esas formas de ser equivocadas. Bien, y están las fuerzas, ¿sí? Entonces, esto quiere decir que una persona con alma empieza también a tener tanta fuerza, ¿sí? Como tal, fuerza en el verbo, fuerza para hacer todo, ¿sí? O sea, ahorita nos puede costar mucho trabajo, por ejemplo, escuchar una conferencia, pero después que ustedes empiezan, ¿sí? En este trabajo de fabricar alma, luego empiezan a tener fuerza para estudiar, para prepararse para ser instructores, luego tienen fuerza para salir a su ciudad, a hablarles a todos de este conocimiento. ¿Sí? Luego tienen fuerza para abrir una sala de conferencias, para abrir más salas de conferencias. Entonces, una persona con alma es capaz ya de enseñar este conocimiento a nivel mundial. Imagínense, eso es fuerza. Una persona con fuerza en su verbo
Es capaz de hablarle a otros y las otras personas le entienden lo que le están diciendo, ¿sí? Entienden y practican. Una persona con fuerza puede mover, qué sé yo, un vehículo, ¿sí? Él solito. Que ese vehículo, ¿cuántas personas se pueden necesitar para poderlo levantar? ¿Cuántos humanos se podrían levantar? ¿Sí? Entonces, fuerza hablando en todos los aspectos, ¿sí? Bueno, listo, ahora sí, ¿cómo le hacemos para tener alma? Lo más importante entonces, recordemos, se tiene que hacer 3 trabajos. Tenemos que empezar siempre por la muerte psicológica. Si tú vas llegando el día de hoy a estos conocimientos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo primero que sabemos o saber que tenemos que hacer? Comenzar a negarnos a nuestras formas de ser equivocadas. Voy a empezarme a negar a ser enojón, voy a empezarme a negar a la masturbación, voy a empezarme a negar a la fornicación, voy a negarme a gritar, a impacientarme, ¿sí? A estar mirando, ¿sí? A todas las personas, realmente miramos a todos, ¿sí? Voy a empezarme a negar a estar en la pereza. Poco a poco uno va negándose, practicando la muerte psicológica, o sea, cuando siento un deseo muy grande de estar mirando ese vestido pequeño que trae una mujer, observo ese deseo en mi interior, madre mía, elimíname este deseo de mirar, elimíname esta sensación en mis ojos, elimíname esta sensación en mi sexo. Y continúo. Todas estas esencias que se liberan, entonces es necesario la muerte para que se pueda dar el nacimiento espiritual, ¿sí? Que es entonces la unión sexual, hombre y mujer en matrimonio, y se va a transmutar esa energía. Y como tercer trabajo, igual de importante, es el sacrificio por la humanidad. Que estas mismas técnicas, que este mismo conocimiento, nosotros se lo vayamos dando a todas las demás personas que estén a nuestro alrededor. ¿Sí? Porque esto hace que nosotros tengamos esa fuerza, ese avance en los otros 2 factores, en esta obra. Listo, entonces ahora sí, paso número 1 para fabricar alma. Una persona, para tener alma, necesitan entregarle este conocimiento. ¿Sí? Necesitan hablarle de estos 3 factores que yo les acabo de decir. Nacer, morir y sacrificio por la humanidad. Pero se los tienen que enseñar bien explicaditos y bien enfocaditos hacia practicar, que no sea enseñado de una manera fanática. Porque hay muchas escuelas y muchas personas que llegan a lugares donde les enseñan esos 3 factores de una forma pasiva, fanática y de nada les sirve. Y bueno, vale la pena decir que esto es por karma. Va a haber muchas personas que ustedes les van a explicar estos 3 factores y no los van a entender. Y no los van a querer también muchos. Y eso es por karma. Realizamos determinados actos en una existencia pasada en donde nos quitaron el derecho de tener este conocimiento y de trabajar en las próximas existencias. Y esa es la razón de que muchos buscan y buscan cosas de tipo espiritual. Sí, ellos sienten esos anhelos, pero llegan por ahí a una religión, a otra, a grupos pseudoesotéricos, a grupos pseudonósticos, por ejemplo, ¿sí? O sea, no hablando de la gnosis, recuerden, pseudognosis es la gnosis falsa, no la gnosis trascendental. Y bueno, igual recordemos que esta escuela se llama conocimiento de sí mismo. Aquí se cumple esta frase del Cristo que dice, de 1000 que me buscan, uno me encuentra. ¿Sí? Entonces, muchas personas buscan, pero solamente uno, y considerémonos, sí, realmente con mucha suerte, con Dharma, para haber llegado y estar escuchando estos conocimientos. Pues muy prácticos, la verdad, que nos enseñan estas conferencias. El segundo paso es empezar la práctica de los 3 factores, o sea, ya me lo enseñaron, pero no me tengo que quedar meses y años solo escuchando y escuchando y escuchando, no, practicar. ¿Practicar qué? Muerte de los defectos, practicar nacimiento espiritual y practicar sacrificio por la humanidad. Si no practico, hasta ahí me quedo, no avanzo. Tercer paso, equilibrar los centros de la máquina humana. Estamos en eso, ¿cierto? O sea, hemos hablado en varias conferencias que lo más importante para nosotros ahorita es ahorrar nuestra energía. No hables por hablar durante el día, no pienses,
no sientas, niégate con la práctica de la muerte psicológica y ahorra tu energía para que quedes equilibrado, si esos centros, y entonces se pueda dar el prender el fuego, ¿sí? Se necesita para que se dé el paso de prender el fuego tener a una pareja estable. Si estás soltero, vas a necesitar de una esposa, si estás soltera, vas a necesitar de un esposo. Pero no vas a salir corriendo a buscarlo a la calle o por prisas vas a emparejarte con cualquier persona. Soltero o soltera, mediante prácticas de desdoblamiento astral consciente, se pregunta a su Dios interior, a su ser, Padre mío, por favor dime quién es la pareja que me va a ayudar a realizar este trabajo de la transmutación sexual. El ser les va a decir, el ser les va a mandar a hacer trabajos, generalmente de defectos de lujuria, ¿sí? De defectos que no saben comprender para lo que es la pareja. Y poco a poco les va a llegar a decir quién es esa pareja. A esa pareja, el ser de ella o de él, le va a decir también que ustedes son la pareja. Si están casados y llegaron aquí ya con su esposa o ya con su esposo, si son mujeres, esa es su pareja y con esa pareja van a empezar la práctica de la transmutación sexual. El paso siguiente es, se dice voltear las aguas, o sea, dejar de tirar el agua sagrada sexual. No más orgasmo, no más eyaculación. Es llevar la energía hacia arriba por la columna vertebral, ¿sí? Entonces, eso se hace en la práctica de la transmutación. Y el siguiente paso, sí, va a ser ya con su pareja, practicando suprasexo, van a prender el fuego, que es el fuego sagrado, se prende como equilibrando los centros de la máquina humana y practicando suprasexo. Todas las noches haciendo la práctica de transmutación sexual. Claro, todas las noches, menos los días en que la pareja se encuentra en su periodo menstrual. Y listo, ahora se tienen que hacer las 5 iniciaciones de misterios mayores. ¿Qué quiere decir esto? Crear los 5 cuerpos solares. Se explicó en la conferencia pasada, sí, pero pues para volverles a hacer un pequeño resumen, se prende el fuego y empieza a cristalizarse energía por un conducto en medio de la columna vertebral que se le llama el Nadi Chitra. Se van cristalizando 2 vértebras, 2 vértebras, 2 vértebras hasta que llegan 33 vértebras, se da la creación de un cuerpo. Sí, entonces primero es físico, solar, vital solar, astral solar, mental solar, causal solar. Cuando se da la creación de esos 5 cuerpos, ¿en cuánto tiempo? Fíjense, para prender el fuego, para equilibrar los centros de la máquina humana, entonces puede ser, si trabajamos muy duro, 1 año, pónganle ustedes 1 año, podría hasta ser menos. 1 año, vámonos lejos, 1 año y medio. Sí, o sea, esto es ya, es apremiante, ¿sí? Y para fabricar los cuerpos, trabajando súper duros, dedicándonos muchas horas a nuestro trabajo sobre los 3 factores, se podrían crear hasta en 2 años y medio cada uno de los cuerpos. Entonces, ¿en cuánto tiempo crearíamos esos 5 cuerpos solares? Aproximadamente en 13 años. Pónganle ustedes 15. Por eso debemos de empezar a tenerle mucho amor a ese trabajo, muchísima práctica. ¿Sí? Listo, entonces ahí es donde quedamos convertidos en hombres verdaderos. Ahí ya tenemos alma. Ahí ya tenemos facultades, ahí ya tenemos poderes, ahí ya tenemos virtudes. Que se los van soltando, digamos que no se los sueltan todo, ¿sí? En este trabajo que se llama primera montaña. En segunda montaña es donde les terminan de dar todos los poderes porque hasta aquí la persona todavía se puede echar para atrás. Aquí, cuando se convierte en hombre, tiene una prueba muy importante, que es la prueba del nirvana. De 999, de 1000 que llegan, 999 no siguen trabajando, porque aquí no se ha terminado el trabajo, aquí se convirtió en hombre, aquí tiene alma humana. ¿Pero qué le falta ahora? El espíritu. Recuerdan que esta conferencia, sí, decíamos, se llama ¿Cómo fabricar alma y espíritu? Entonces, cuando les ponen la prueba del nirvana, les dicen, ¿quieres continuar tu trabajo o te retiras? Te vas al nirvana. El nirvana son dimensiones superiores, ¿sí? Quedan con un 75% de conciencia aproximadamente y la mayoría, 999, se van a ir.
uno elige camino directo. Dicen que no se le desea ni al peor enemigo el nirvana. Por eso tenemos que trabajar con mucha revolución. Listo, entonces cuando se elige el camino directo, ahora sí, se va a unir el alma humana que se ha creado hasta ese momento. Sí, aclaremos entonces, se creó alma humana con estos pasos que acabamos de mencionar y cuando se terminaron de fabricar 5 cuerpos. Alguien que creó 5 cuerpos es un hombre, tiene alma humana. Estos personajes que nos visitan, los extraterrestres, ¿sí? ¿Por qué creen que ellos sí pueden salir de su planeta y nosotros no? Ellos sí pueden venir y ver y viajar, porque ellos sí tienen estos 5 cuerpos creados. Ellos sí tienen cuerpo astral solar creado y eso les permite salir del planeta. El cuerpo, esos átomos solares del cuerpo, sí, le dan pues a ese cuerpo esa capacidad, ¿sí? De soportar el viajar en el espacio. Vean nosotros los astronautas, ¿sí? Se andan pues poniendo un montón de trajes, todos raros, pues porque a cierta distancia, a cierta altura ya no soporta la presión el cuerpo, que el cuerpo no puede, no está en ese momento diseñado para eso. Cuando los cuerpos van siendo cuerpos solares tienen muchísima más fuerza, muchísima más capacidad, soporte. Y bueno, estos personajes, muchos también son los que escogieron el nirvana, ¿sí? Entonces hay muchos nirvanos por ahí extraterrestres. Entonces eso no es a lo que nosotros queremos ir, sino a continuar, a elegir camino directo, a fabricar espíritu. Se da entonces aquí la unión, ahora sí, se escoge el camino directo y se da la unión del alma humana que se ha creado con el alma divina. 5 cuerpos solares que se crearon se unen con 2 cuerpos solares que todos ustedes y que yo, todos tenemos. Hay 2 cuerpos solares que se llaman el búdico y el átmico, que todos tenemos, pero estamos separados de ellos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo nos unimos? Creando estos 5 cuerpos. Cuando se da esto, ahí se da este proceso que se le llama el matrimonio perfecto. ¿Sí? Y se juntan, ¿sí? Estas dos almas y de la unión del alma humana y del alma divina surge ¿qué? El espíritu. ¿Sí? Entonces, nosotros en este momento podríamos decir que tenemos un 3% de espíritu. Es ese 3% de conciencia que tenemos libre, así en chiquitito. Pero entonces hay que hacer todo este trabajo para que cuando se unan estas almas se dé ese espíritu que va a ser el inicio del trabajo de la segunda montaña. Recuerdan que en la fase B nosotros acabamos de estudiar estas montañas, ¿sí? Van a ser el Cristo, ¿sí? Se da ahí el nacimiento del Cristo, del niño Dios, y en ese momento empieza entonces ese desarrollo ahora del espíritu. ¿Cómo se da el desarrollo del espíritu? Pues de pronto lo mencionamos un poquito en la conferencia de segunda montaña. Ahora ya se tiene un poder superior, sí, que es ese poder crístico o es ese Cristo que vino a salvarlo, o sea, es un fuego poderoso que hay en su interior y el espíritu va a ir creciendo conforme crea sus cuerpos de oro, conforme elimina todos los defectos psicológicos que le hacen falta, los yoes causa, conforme va, pues finalmente pagar el karma duro y romper la mecanicidad. ¿Sí? Esa es la culminación del espíritu hasta que finalmente logra un 100% de conciencia. O sea que cuando fabricó alma tenía como un 75% de conciencia, 78 más o menos. Y cuando termina, ahora sí, de desarrollarse totalmente el espíritu, logra ese 100% de conciencia y se termina el trabajo tan anhelado, la autorrealización de la conciencia, el 100% de la conciencia. Listo. Este es el trabajo que nosotros entonces vamos a hacer. ¿Sí? Primero, empezar a limpiar esa alma contaminada para poderla desarrollar, para poderla unir, y luego vamos por el trabajo del espíritu. ¿Qué pregunta tienen acerca de este tema? Déjenme ver por aquí. Dice Luz. Entonces tengo que
Fabricar, eliminar mis defectos de carácter para fabricar mi alma. Sí, claro, por ahí vamos a empezar. Sí, decíamos, la materia prima para esa alma es toda nuestra energía contaminada. ¿Sí? ¿Y qué es mi energía contaminada? Mi forma de hablar. ¿Cómo hablo? ¿Sí? Criticando a los demás, impaciente con los demás, gritándole a los demás, ¿sí? De mal humor con los demás, con groserías, porque se me hace normal, porque aquel es más. Si se dan cuenta, todos cometemos esos errores, pero nos medimos siempre con los que dicen, sí, con los que puede ser que estén, pues por un decir más abajo, o sea, porque lo hagan más, sí, y entonces ya no nos sentimos tan mal. Eh, lo mismo, sí, toda nuestra energía contaminada al pensar, al sentir, todos esos defectos, así como tú lo dices, pues hay que ir trabajando en eliminarlos. Para ello meditamos, para concientizar por qué hacemos lo que hacemos y pedir a la Madre Divina nos ayude a hacer la eliminación de esos defectos. Concientizar por qué hacemos lo que hacemos. Ok, sí, claro. La eliminación de nuestros defectos, pues recordemos, se da en esos dos trabajos. Uno, que es como tú lo dices, sentarme a meditar, a comprender por qué soy de mal humor con los demás. ¿Por qué soy de mal humor? Sí, la ira no la puede hacer surgir, por ejemplo, la impaciencia. ¿Sí? El otro no hace las cosas rápido, entonces eso me provoca ira. ¿Sí? Entonces el otro dice muchas groserías y eso ya me provocó ira. ¿Sí? Entonces, bueno, ¿por qué me provoca ira que los demás hablen mal? El otro está acostado todo el día y a mí eso me provoca ira. ¿Por qué? Y entonces empieza uno, madre mía, elimíname este defecto que se enoja. ¿Sí? Bien, eso lo hacemos en meditación reflexiva, comprender el porqué de nuestros defectos, de nuestras acciones, de nuestras palabras, etcétera. Y el otro trabajo es en muerte en marcha. O sea, en cada momento del día, mientras yo estoy trabajando, conversando, caminando, ahí también vienen mis defectos en pensamientos, ahí vienen mis defectos en sentimientos y ahí los voy eliminando. Madre mía, elimíname este yo. Madre mía, elimíname esta imaginación. Madre mía, elimíname este defecto que quiere estar cantando. Elimíname este defecto que ya está inventándose cosas en la mente. ¿Sí? Entonces, muerte en marcha y muerte reflexiva. Dice Jorge, si no llegamos a ser iluminados, pero por lo menos nos acercamos a ser mejores seres humanos. No, Jorge. Lo que nosotros debemos de tener como, nosotros debemos de tenerlo así como objetivo, sí, súper, súper claro es que nos vamos a convertir en iluminados. Así esa palabra que tú dijiste. Porque si entonces nosotros pensamos que aunque sea nos convertimos en mejores seres humanos, no vamos a hacer nada. Mañana pasado llega la recurrencia que nos va a sacar de este trabajo interior y nos vamos y nos olvidamos y volvemos a cometer los errores. ¿Sí? Y entonces volvemos a repetir lo mismo y vamos a regresar, o sea, vamos a volver a nacer si todavía tenemos más existencias. ¿Y qué va a pasar? Por recurrencia, otra vez vamos a volver a pensar lo mismo. Ay, entonces voy a ser mejor ser humano. Entonces no me voy a autorrealizar o a lo mejor no me autorrealizo, pero voy a hacer algo. Eso es una recurrencia. Sí, eso es algo que ya traemos trazado, que va a volver a pasar. Y en esta existencia nos va a volver a pasar, porque en algún momento tuvimos este conocimiento y lo dejamos. Y ese momento se va a volver a presentar. Por eso tenemos que tener ese centro de gravedad permanente en la conciencia. ¿Sí? Entonces, no se debe de pensar en que si hago poquito ahora y si hago después para otra existencia, es en esta existencia me autorrealizo porque me autorrealizo. O sea, ponerle toda nuestra energía, toda nuestra voluntad a este trabajo. Si alguien sabe que lo va a hacer, está seguro que lo va a hacer, pues lo va a hacer. ¿Sí? Bueno, entonces, pues más o menos en cuánto tiempo ya hablábamos, ¿sí? Dice, porque esto no es un camino fácil, ¿no? Es el camino difícil, ¿cierto? Es el camino que nadie quiere caminar y por eso decíamos, la mayoría de los seres humanos del planeta no lo van a hacer. Pero estamos buscando, ¿sí? O por eso estamos dando estas conferencias, aún en estos tiempos en donde estamos súper, súper, súper degenerados, ¿sí? En donde estamos
metidísimos en el materialismo. Uno piensa en la buena ropa, en cómo se ve, en cómo se le ve el cabello, en cómo, pues, que el perfume, en que los zapatos, en que el trabajo, en que los compañeros, que la casita, que el segundo piso, o sea, nosotros estamos metidísimos en el materialismo. Pero aún así se buscan conciencias que quieran trabajar, que se muevan con este conocimiento, ¿sí? Que empiecen a hacerlo. Y entonces poco a poco toda esa energía que le estaban dando a, a esa vida subjetiva, la empiecen a meter en el trabajo de los tres factores. Hay algunas preguntas muy comunes que se suelen hacer en esta conferencia, así que es, por ejemplo, ¿se puede crear cuerpo si no tengo una pareja? No se puede crear cuerpo sin una pareja, ¿sí? Tampoco se desesperen los solteros. Decíamos, dedícate a trabajar, eliminar defectos, dedícate a compartirle a los demás esta información, ¿sí? O convertirte en instructor, pues ya dependiendo del tiempo que tengas aquí. Si ya has visto la mayoría de las 50 conferencias, pues sería bueno, ¿no? Que reflexionaras si es momento. Sería un buen momento para prepararte para ser instructor. Y ir preguntando internamente, diario, a tu ser, antes de dormirte, Padre, por favor, muéstrame quién es mi pareja. ¿Sí? Entonces, solamente con pareja. ¿Se puede crear alma si estamos... ¿cuál es la palabra? Bueno, pues cuando se está impedido el aparato sexual reproductor, o sea, cuando se hacen operaciones como la ligadura de trompas, ¿sí? Cuando se hacen la vasectomía, por ejemplo, no se pueden crear cuerpos en esa situación. Se necesitan desligarse, arreglarse, sí, lo que les hayan hecho, o sea, hacerse una cirugía. Hay muchos compañeros que han llegado aquí en esas circunstancias y han revertido esa operación. ¿Sí? Entonces, no hay que ser pesimistas, hay que tener mucha fe. Hacerlo, ¿sí? Si ustedes trabajan mucho, el ser va a dar las circunstancias para que lo puedan hacer. ¿En cuánto tiempo se puede hacer la segunda montaña? O sea, cuando se da el desarrollo del espíritu, esa se puede hacer hasta en 1000 años. Le dan 1000 años al Cristo, pero cuando se tiene el poder del Cristo, el Cristo lo hace como en 20 años y es revolucionario. ¿Y qué otra pregunta muy común hay aquí? ¿Por qué? Bueno, esto sí se los explicaba, ¿sí? ¿Por qué de 1000 personas que buscan este camino solo uno lo encuentra? Pues decíamos, porque hay muchas personas que tienen karma. Por ejemplo, si a veces tenemos este conocimiento, no lo sabemos aprovechar o hasta se los damos mal a las demás personas, o sea, empezamos a mezclar otras cosas o a cobrar, ¿sí? Nos quitan la oportunidad de tener el conocimiento. ¿Sí? ¿Por qué muchas personas llegan pero no practican? O sea, no lo siguen, se quedan escuchando. ¿Sí? Porque hay una extraña fuerza que no nos deja comenzar. Ustedes la sienten, esa extraña fuerza que les dice, o voy a hacer una meditación o me pongo a ver mi serie. Y termina ganando el ver la serie. O voy a hacer mi meditación o me quedo platicando con mi familia, comiendo palomitas y me termino quedando con mi familia. Es esa extraña fuerza. ¿Sí? O me quedo a hacer mis meditaciones el fin de semana que no trabajo, o me voy de paseo con mi familia. Entonces me voy de paseo con mi familia o con mis... Esa es la fuerza extraña que no nos permite. Y que apenas damos 2 pasitos adelante y el yo viene y nos quiere hacer dar 3 hacia atrás. Entonces, por eso necesitamos sacrificio por la humanidad. Si tú estás ayudando a los demás, eso, los demás seres de los demás te van a dar a ti la fuerza para que sigas arriba, arriba, arriba. Pero si no le estás enseñando a nadie, ahí está lo difícil. ¿Cómo vas a tener el Dharma? ¿Cómo vas a tener la fuerza? ¿Sí? ¿Y por qué de 1000 que llegan hasta tener alma humana, por qué no continúan para fabricar el espíritu? ¿Sí? Porque solo uno de 1000 elige camino directo. Porque a las personas les da miedo todo el trabajo que viene en la segunda montaña. Entonces hay que trabajar mucho los apegos, los miedos, ¿sí? Hay que tener mucha fuerza, mucha revolución, ¿sí? No ser mediocres con el trabajo que le regalamos a nuestra conciencia. Bueno, listo. Entonces, no sé si tengan alguna otra pregunta. Dice Uriel, y cuando le hacen la
orquiectomía. No sé exactamente cuál es esa operación, Eric, no sé si hables de, no me suena ese nombre, pero no sé si hables de cuando ya les quitan completamente, tal vez el aparato, pues no sé si me quieras explicar. Cuando de plano se extirpan las gónadas o la matriz. Ah, ok. Bien, en ese caso tampoco hay que desalentarnos, ¿sí? Si bien no se puede crear alma humana así, no se puede. No se pueden crear cuerpos, no, pero si llegó en esa circunstancia al conocimiento es porque en otro momento no lo hubiera aceptado. Cuando tenía bien su aparato, digamos, no lo iba a aceptar. Y por eso el ser hizo que en ese momento llegara al conocimiento. Y porque el ser le tiene destinado, ¿sí? O sea, tiene el Dharma el ser para que en la próxima existencia la persona trabaje. Lo tiene. Nosotros necesitamos Dharma para llegar aquí. Lo tiene, pero dice, lo voy a ir adentrando. Y entonces viene, lo trae, aunque sea en esa circunstancia, que conozca, que se ponga a trabajar, ¿sí? Y en ese caso, pues obviamente no es porque la persona no se quiera casar o porque tenga flojera de trabajar, sí, es porque pues realmente están impedidos sus órganos sexuales, su aparato reproductor, vaya, y en ese caso sí se tiene que dedicar a trabajar en la muerte de los defectos, ¿sí? En despertar conciencia, en hacer muchísimo sacrificio por la humanidad, ¿sí? Y todo eso le va a dar esa oportunidad de que a muy temprana edad, si no es que desde niño nazca con una persona en la próxima existencia, con una pareja, donde le van a enseñar el conocimiento desde temprano, ¿sí? Se va a poner a trabajar en la transmutación desde temprano y no va a volver a cometer los mismos errores que lo llevaron en esta a perder su aparato sexual. Desde que nosotros empezamos a sacar la energía sexual de nuestro cuerpo, a masturbarnos, a hacer prácticas infrasexuales, sabemos, sí, que todo ese tipo de karmas, pues, viene por eso. Entonces tenemos mucho karma ahí, sí, y muchas personas también vamos a tener muchos karmas de esos. Entonces hay que ponernos a trabajar. Siempre nos van a avisar internamente. Hay que trabajar mucho. ¿De qué manera podemos enseñar este conocimiento? No se me facilita el poder expresarme, dice Jorge. Bueno, mira, las primeras veces, sí, que pues en mi persona salía a compartir este conocimiento, me daba pena hablar, sí, o sea, explicar más. Entonces yo saqué, la primera vez no eran volantes, eran unas tarjetitas como de presentación y ahí decía pues los datos de la página, y entonces yo nada más les decía, le puedo regalar esta invitación para unas conferencias y ya. ¿Sí? A veces le regalo una tarjetita. Será todo lo que podía decir, o sea, haz lo que puedas en este momento. Y acompañado de la autoobservación y de la muerte psicológica. Ay, es que me da vergüenza, es que ese señor se ve como que muy elegante, sí, como que ese señor me va a tirar la tarjeta en la cara. Madre mía, mátame este yo. ¿Sí? Siente uno por acá como la inferioridad. Madre mía, mátame este yo. O la superioridad, madre mía, mátame este yo. Y le entregas, ¿sí? Entonces, eso era lo único que yo podía hacer. Pero entonces, eso haces y los seres de todas esas personas a donde tú saliste hoy, ellos te regalan Dharma. En la noche, tú te ves que hasta te regalan dinero. ¿Sí? Entonces, ¿por qué te regalan Dharma? Porque eso es lo más grande que tú puedes hacer por una persona, darle este conocimiento. Más grande, no darle dinero, darle comida, darle que hay que hacerlo si está en nuestro camino una persona con necesidad. Pero ellos te van a dar Dharma. Y ese Dharma, mañana pasado, te va a servir en donde dices, ah, hola, te puedo regalar un volante para unas conferencias que hablan acerca del despertar de la conciencia. Ya lo hiciste más. Y nuevamente en autoobservación y muriendo. ¿Sí? Puedes también pagar campañas de publicidad en radio, en televisión, en el periódico, aquí mismo, por Facebook, por Telegram, por TikTok, por donde sea. ¿Sí? Los puedes dirigir a la página, los puedes dirigir a una página que tú crees, ¿sí? Te puedes empezar a preparar para ser instructor. Hay espacios que les llamamos espacios de fogueos, donde tú empiezas a estudiar el libro de conferencias, asignamos pues un horario, ¿sí? Que se nos acomode, puede ser con Roxana, puede ser conmigo, y empiezas a foguearte. Tu primer conferencia, la conferencia número 1,
Listo, sí, entonces ahí tú te empiezas a soltar. Si te la quieres volver a foguear, te la volveas a foguear. El punto es que tú ahí practicas. Y listo, poco a poco te vas a dar cuenta que empiezan. Sí, o sea, todos empezamos por ahí, nos daba pena, luego dijimos un poquito, luego hablamos mucho y hasta ni sabíamos lo que decíamos, pero así, poco a poco. Y ya de repente sales y te nace, la conciencia empieza a actuar si estás en autoobservación. Pero es muy bonito, o sea, tú llegas a tu casa, de verdad. A mí el trabajo de sacrificio por la humanidad se me hace algo, yo lo llamo, les he dicho otras, o sea, se me hace algo muy, un sabor muy dulce, es algo hermoso, ¿sí? Una sensación muy bonita. Y no es de embalde que esa es la forma como nosotros desarrollamos el verdadero amor y nos quitamos el egoísmo. Dice Joselito, además del karma sexual, ¿cómo realmente me puedo purificar? Purificar. Bueno, pues como tal, la palabra dice purificar es eliminar todo lo sucio, ¿sí? Toda la contaminación. Entonces, hablábamos de qué es lo contaminado dentro de mí, la pereza, la mentira, sentirme más, sentirme menos, querer que los demás hagan las cosas como yo quiero, ¿sí? Estar recordando cosas que ya pasaron, ¿sí? Estar horas viendo la televisión, los videojuegos, eso es sucio, entonces me quiero purificar, me niego. Y ahí nos purificamos, ahí rescatamos esencia pura, ¿sí? Dentro de esas ganas que tenía de estar tirado 2 horas, de estar jugando videojuegos 2 horas. ¿Sí? Ahí me puedo purificar, madre mía. Elimíname este deseo de jugar. Elimíname este deseo de, ya te imaginaste la sensación de estar agarrando el control, ¿sí? O de irme por allá a la esquina a platicar con los amigos. Sí, entonces uno siente como un gusanito, como algo que lo jala acá por el ombligo. Madre mía, elimíname este deseo. Sí, ya las sensaciones del placer que provoca estar con esas otras personas que están hablando puras tonterías, sí, entonces lo jala uno, quiere uno ir a sentir eso. Madre mía, elimíname esta sensación. Ahí te estás purificando. Y ahí es donde van naciendo esas virtudes. Sí, entonces, en todo momento, cuando tú tienes ganas de platicar algo que hizo otra persona, un familiar, un amigo, ay, es que te fijaste que fulanito estaba diciendo esto, ahí purificas tu verbo. Madre mía, elimíname estas ganas de platicar esto que no sirve. ¿Esto le sirve a la otra persona que se lo voy a decir? ¿Esto le ayuda a despertar su conciencia a la otra persona? No, purifico mi verbo. Madre mía, elimíname estas ganas de platicar sobre la vida de otros. ¿Sí? Entonces así vamos purificando la mente, ¿sí? El corazón y como tal el sexo también, como lo dices. Dice Magali, si la mujer está en la etapa de la menopausia y su compañero esposo está en la andropausia, ese proceso va a pasar. Van a esperar a que ese proceso pase, pero es muy bueno trabajar como tal el yo de la menopausia y el yo de la andropausia. Todos los defectos psicológicos que se les muevan ahí. ¿Y por qué es un yo? Podríamos decir, es que todos dicen que es algo normal, por lo cual todos tenemos que pasar. Sí, más bien eso es una consecuencia de haber utilizado mal el cuerpo, de haber utilizado mal la energía sexual. Si las personas no utilizaran mal en la vida, no pasarían nunca por la menopausia. Si una persona cuidara toda la vida su energía sexual, no pasaría por la menopausia o por la andropausia. Pero entonces se dio esa consecuencia, es como la vejez, incluso se trata como un yo de la vejez. ¿Sí? Entonces, listo, se estudia todos los defectos que se mueven a causa de la menopausia, todos los defectos que se mueven a causa de la menopausia. Ahí se van a comprender muchísimas cosas y va pasando ese proceso. Hay compañeras aquí en el conocimiento que han vuelto este proceso de la menstruación. ¿Sí? Entonces, sí se puede seguir trabajando, no importa. Eso no sería un impedimento. Bueno, listo. Entonces, ahora sí, si no tienen más preguntas, dejamos hasta aquí la conferencia. Gracias a todos ustedes por acompañarnos, por sus preguntas. También hacen más agradable la conferencia. Entonces, nos vemos para los que puedan en la práctica guiada de las 10 de la noche. Esa la hacemos por el Google Meet y les estamos enviando el link. Que descansen. Hasta luego.